La lluvia caía como balas contra metal, y Russell vio a una mujer con un traje de $2000 tropezar bajo el aguacero, empapada hasta los huesos y temblando. Se desplomó bajo la marquesina de la parada de autobús donde él y Penny se habían quedado secos, con la chaqueta de él aún caliente sobre los hombros. Sus ojos se clavaron en esa chaqueta, desesperados, vacíos, despojados de todo el orgullo sobre el que había construido su imperio. Entonces llegó el susurro, apenas audible por encima de la tormenta: «Puedo usar tu camisa». 5 palabras que destrozaron la distancia entre un multimillonario y un hombre que lo había perdido todo. Russell no sabía su nombre. Ella no sabía su dirección. Pero el destino tiene una forma de conectar deudas que deberían haber permanecido enterradas. Antes del amanecer, la misericordia lo llevará a una decisión que nunca vio venir, y la verdad que duerme en su cajón exigirá ser escuchada. ¿Qué sucede cuando la misericordia y la verdad chocan? Russell Hayes había aprendido a leer el cielo como otros hombres leen las cotizaciones de la bolsa. Las nubes que se acercaban. Desde el este aquella tarde de martes le indicaban que les quedaban quizás 20 minutos. Antes de que llegara el diluvio. Miró a Penny, su hija de 7 años, cuya mano estaba firmemente sujeta a la suya. Sus zapatillas estaban remendadas con cinta adhesiva, pero su sonrisa podía iluminar la tormenta más oscura. Llevaban casi una hora esperando en la parada del autobús en la esquina de Maple y la Quinta. La entrevista en el almacén se había alargado, y Russell aún podía sentir el desdén del capataz, la forma en que sus ojos habían repasado el desgastado currículum de Russell sin prestarle mucha atención. Otro rechazo más para la pila. Pero Russell había dejado de contarlos hacía meses, justo cuando empezó a medir la riqueza en la risa de Penny, en lugar de en los ceros de una cuenta bancaria. Las primeras gotas cayeron como un disparo de advertencia. Russell acercó a Penny al estrecho refugio, cuyo techo de metal oxidado apenas tenía espacio para 2. Se quitó la chaqueta de lona y se la puso sobre los hombros, ignorando el frío que inmediatamente se coló a través de su camisa de franela. La chaqueta era vieja, remendada en los codos, pero estaba seca y abrigada. Eso era lo único que importaba. «Papá, vas a tener frío», protestó Penny. Pero de todos modos se acurrucó en la chaqueta, sus pequeños dedos aferrándose a la tela gastada. «Estoy bien, cariño». Me puse mi escudo de tipo duro. Flexionó el brazo en una pose exagerada que la hizo reír. El sonido atravesó la tormenta que se avecinaba, como la luz del sol a través del humo. Entonces el cielo se abrió. No gradualmente, sin piedad alguna, sino con una repentina y violenta descarga de agua que convirtió la calle en un río en cuestión de segundos. La lluvia golpeaba el techo de metal con tanta fuerza que Russell tuvo que acercarse para oír la charla animada de Penny sobre los charcos que se formaban en la acera. Observó cómo el mundo se difuminaba más allá de su pequeño refugio, los autos pasando lentamente, con los faros rasgando la cortina gris, y pensó en la comida que no comprarían esta semana. La factura de la luz sin abrir sobre la encimera de la cocina, la forma en que Penny había fingido no darse cuenta cuando él le había dado su cena 3 noches seguidas. Pero ella estaba a salvo. Estaba seca. Era suya. Un movimiento captó su atención entre las cortinas de lluvia. Una figura, tropezando, con los brazos cruzados. Al principio, Russell pensó que solo era la distorsión del agua sobre el cristal. Pero entonces la figura se acercó tambaleándose, y se dio cuenta de que era una mujer. Corría, si es que se podía llamar a eso correr desesperadamente, tambaleándose sin coordinación, bajo el aguacero sin intentar refugiarse. Su traje se le pegaba, como una segunda piel, oscuro y caro, incluso empapado, y sus tacones se enganchaban en el pavimento irregular a cada paso. Russell se irguió, impulsado por el instinto. Pero la mano de Penny se apretó contra la suya y recordó la chaqueta que llevaba.
Recordó que no podía dejarla sola ni siquiera para ayudarla. Así que la observó impotente mientras la mujer finalmente llegaba a la parada del autobús y se desplomaba contra la pared del fondo, jadeando. El agua le corría por el pelo, la ropa se acumulaba a sus pies. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Incluso por encima del rugido de la lluvia. Tenía los ojos cerrados. Su rostro, inclinado hacia arriba como si le suplicara al cielo una clemencia que claramente no iba a concederle. Russell primero se fijó en su bolso de piel de diseñador, de esos que cuestan más que su alquiler mensual. Luego en su reloj, que aún brillaba a pesar del agua. Después en el corte de su traje, que hablaba de salas de juntas, comidas de negocios y un mundo tan alejado del suyo que bien podría ser otro planeta. La señorita Russell mantuvo la voz suave, como cuando Penny despertaba de pesadillas. ¿Estás bien?, preguntó ella, abriendo los ojos de golpe. Eran azules, observó él. Un azul cristalino que parecía caro, como todo en ella. Pero había algo crudo en ellos. Algo despojado y aterrado que ningún dinero podía ocultar. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, luego a Penny, envuelta en su chaqueta, y después volvió a mirarlo. A él. Su mirada se detuvo en sus hombros, en la franela seca de su camisa. Y algo en su rostro se desmoronó. Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza esta vez, pero aún teñida de una humillación que le dolió en el pecho a Russell. Mi coche se averió a medio kilómetro de aquí. Intenté llamar. No hay señal. Solo necesito. Otro violento escalofrío la interrumpió. Sus labios empezaban a ponerse azules, notó Russell, y las alarmas sonaron en su mente. Había visto hipotermia antes, cuando trabajaba en la construcción durante los meses de invierno. Esta mujer necesitaba entrar en calor rápidamente. Pero lo único que tenía era su chaqueta. Y Penny la llevaba puesta. Los ojos de la mujer volvieron a posarse en sus hombros, deteniéndose allí con una expresión que él no pudo descifrar. Anhelo tal vez, desesperación, sin duda. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Cuando las palabras finalmente llegaron, fueron apenas un susurro, tan bajo que Russell casi no las oyó bajo la lluvia torrencial. ¿Puedo ponerme tu camisa? 5 palabras. Eso bastó para que el mundo de Russell diera un vuelco. Esta mujer claramente rica y poderosa, con su traje de diseñador y su reloj caro, le estaba preguntando a él, un hombre que llevaba 2 años usando las mismas 3 camisas de franela, si podía prestarle su ropa. Lo absurdo de la situación lo golpeó primero, luego la desesperación, y después algo más profundo que no supo definir. Russell miró a Penny, que observaba a la mujer con ojos grandes y curiosos. Luego volvió a mirar a la desconocida, temblando contra la pared, con el orgullo hecho jirones sobre el pavimento inundado. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No puedo darte mi camisa, dijo, viendo cómo se le ensombrecía el rostro. Pero tengo algo mejor. Metió la mano en la pequeña mochila que siempre llevaba, su kit de entrevistas, como la llamaba Penny, y sacó la manta térmica que guardaba allí. Fina, plateada, diseñada para acampadas que nunca había hecho. Aquí, no es mucho, pero ayudará. Dio un paso adelante, con cuidado de mantener a Penny detrás, y le echó la manta sobre los hombros. Ella se estremeció al principio, como si no estuviera acostumbrada a que la tocaran. Luego agarró los bordes y se la ajustó bien. El temblor no cesó, pero disminuyó un poco. Gracias, susurró, y había lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. Lo siento. No suelo hacerlo. De verdad que no. Parecía incapaz de terminar la frase. Su compostura se hizo añicos, igual que su ropa se empapó. Está bien, dijo Russell simplemente, porque lo estaba.
Hacía mucho tiempo que había aprendido que las circunstancias podían humillar a cualquiera, y el orgullo era solo otro lujo que la mayoría no se podía permitir. Allí estaban, los tres, bajo aquel estrecho refugio mientras la tormenta rugía a su alrededor. Russell no dejaba de mirar a la mujer, buscando señales de que necesitara más ayuda de la que una simple manta podía ofrecerle. Penny se había quedado callada, con la mirada fija en la desconocida con la intensidad propia de los niños, viendo algo que los adultos podrían pasar por alto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Penny de repente, su vocecita atravesando la lluvia. Los ojos de la mujer se centraron en ella, como si la viera de verdad por primera vez. Cassandra, dijo tras una pausa, como si hubiera tenido que pensarlo. Cassandra Hartwell. El nombre no le decía nada a Russell, pero lo registró de todos modos. Soy Russell. Ella es Penny. Penny, repitió Cassandra, y algo en su expresión se suavizó. Es un nombre precioso. Es el diminutivo de Penélope, anunció Penny con orgullo. Pero papá dice que es demasiado elegante para el día a día, así que Penny está bien. Una leve sonrisa se dibujó en los labios azules de Cassandra. Papá es muy listo. La lluvia no daba señales de amainar. Al contrario, se intensificó, convirtiendo la calle en algo parecido a un río desbordado, como en una película de catástrofes. Russell sacó su teléfono, con la pantalla rota y sujeta con cinta adhesiva, pero aún funcional, y revisó el radar. Se le heló la sangre. La tormenta estaba estancada justo sobre ellos, y se preveía que duraría al menos 2 horas más. Cassandra debió de ver algo en su rostro porque se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tan grave es? No vamos a ir a ningún lado por un buen rato. Asintió, aceptándolo con la misma resignación. Parecía aceptarlo todo. Pero Russell notó que sus temblores habían empeorado. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la manta. El papel de aluminio de emergencia no era suficiente. Necesitaba calor de verdad, un refugio de verdad, y estar de pie en esa parada de autobús expuesta no iba a ser suficiente. Pasó una hora, luego otra. El mundo se había reducido a su pequeño espacio semiseco, el rugido constante del agua y la creciente preocupación de Russell al ver cómo Cassandra se deterioraba. Había dejado de hablar por completo, con la mirada perdida y la respiración superficial. Penny se había quedado dormida a su lado, agotada por el drama de la tarde, con su pequeño cuerpo cálido y confiado. Cassandra. Russell mantuvo la voz firme, exigiendo atención. A ella le costaba enfocar la mirada en él. Cassandra, quédate conmigo. Háblame de algo. De lo que sea. Frío, murmuró. Solo una palabra, pero lo fue. Lo suficiente para que Russell tomara la decisión por él. Cuando la lluvia finalmente amainó y se convirtió en una llovizna 90 minutos después, Russell actuó con rapidez. Despertó suavemente a Penny, recogió sus cosas con una mano mientras sostenía a Cassandra con la otra, y emprendieron la caminata de 3 cuadras hasta su apartamento. La mujer apenas podía mantenerse en pie, mucho menos caminar, pero se apoyó con fuerza en él, y juntos llegaron, paso a paso, tropezando, a la vieja casa de piedra rojiza que él llamaba hogar. El apartamento era pequeño, destartalado, nada que ver con lo que alguien llamada Cassandra Hartwell probablemente estuviera acostumbrada. Pero era cálido y seco, y eso era todo lo que importaba mientras Russell la guiaba hasta él. Sofá desgastado y la envolvía con todas las mantas que tenía. Penny trajo toallas, sin que se lo pidieran. Su eficiencia de niña de 7 años, producto de haber sido criada por un padre soltero que la había obligado a madurar más rápido de lo debido. No, debería estar aquí, dijo Cassandra castañeteando los dientes. La primera frase coherente que había logrado articular en una hora. Debería llamar a alguien. Deberías descansar, la interrumpió Russell con suavidad. Todo lo demás puede esperar. Preparó un té, del barato que encontraba en la sección de ofertas del supermercado,
y le acercó la taza caliente a las manos, guiándola hacia sus labios cuando su agarre resultó demasiado débil. Encontró ropa seca, unos pantalones deportivos viejos y una sudadera con capucha que le cubría por completo, y le dio la espalda mientras ella se cambiaba en el baño. Penny vigilaba la puerta como una pequeña centinela. Al caer la noche, los temblores de Cassandra por fin cesaron, reemplazados por un alarmante rubor en las mejillas. Russell le puso el dorso de la mano en la frente y maldijo entre dientes. Fiebre. Claro, esperaba que se hubieran librado de eso, pero al parecer el destino tenía otros planes. Tengo que irme a casa, murmuró Cassandra, con la mirada perdida de nuevo, pero ahora por un motivo diferente. Tengo una reunión. Hay mucho que hacer. No vas a ir a ninguna parte, dijo Russell con firmeza. Había visto a suficientes personas enfermas en su vida como para saber que esta mujer no estaba en condiciones de quedarse sola. Tienes mucha fiebre. Necesitas descansar, beber líquidos y que alguien se asegure de que no te suba la fiebre y acabes en el hospital. No tienes por qué. No soy tu responsabilidad. Quizás no, convino Russell, acomodándose en la silla frente al sofá con la resignación de quien se prepara para una larga noche. Pero estás aquí y estás enferma. Y no soy de los que abandonan a la gente cuando más lo necesitan. Así que te quedarás al menos hasta mañana. Ya veremos qué hacemos entonces. Cassandra lo miró fijamente, con sus ojos brillantes por la fiebre, buscando algo en su rostro. Lo que fuera que encontró allí debió de satisfacerla, porque asintió lentamente y se acurrucó más entre las mantas. En cuestión de minutos, se quedó dormida, con la respiración agitada pero constante. Penny tiró de la manga de Russell. La guapa va a estar bien. ¿Papá? Creo que sí, cariño. Solo necesita descansar. Como cuando tuve gripe el invierno pasado. Así de simple. Penny asintió, satisfecha, y se dirigió a su habitación. Russell se quedó donde estaba, vigilando a la desconocida que había irrumpido en sus vidas con pura desesperación y una pregunta susurrada que aún resonaba en su mente: ¿puedo usar tu camisa? 5 palabras que habían derribado toda barrera de clase y circunstancia, reduciéndolos a lo que realmente eran: personas intentando sobrevivir a las adversidades de la vida. Russell no durmió esa noche. Se mantuvo en vigilia, revisando la fiebre de Cassandra cada hora, llevándole agua que apenas bebía, acomodándole las mantas cuando se las quitaba en su sueño febril. Y se preguntaba, mientras las horas se acercaban al amanecer, quién era realmente esa mujer y por qué el destino había decidido dejarla en su puerta. En medio de un aguacero. La mañana trajo una débil luz solar que se filtraba a través de sus cortinas raídas y a Cassandra aún dormida en su sofá, respirando ahora con más facilidad. La crisis de la fiebre había pasado. Russell preparó café, el último sorbo. Anotó la información, añadiéndola a la lista mental de cosas que no podía permitirse, y se sentó a la pequeña mesa de la cocina, desde donde podía ver tanto el sofá como la puerta de la habitación de Penny. Su vida había estado cuidadosamente equilibrada. Hasta ayer, un precario malabarismo entre trabajos de salario mínimo, racionamiento de alimentos, y una férrea determinación de darle a Penny todo lo que necesitaba, incluso si eso significaba privarse él mismo. Esta inesperada invitada amenazaba con desequilibrar la balanza, pero Russell descubrió que no podía arrepentirse de la decisión que había tomado. Algunas cosas eran más importantes que la comodidad. Algunas deudas no se podían medir en dólares. Simplemente no sabía aún cuánto aumentaría el precio de esta bondad en particular. El segundo día transcurrió entre el control de la fiebre y las conversaciones susurradas. Cassandra entraba y salía de la conciencia, a veces lo suficientemente lúcida como para disculparse por la intrusión, a veces tan sumida en delirios febriles que gritaban nombres. Russell no reconocía y hablaba de cosas sin sentido.
Penny ayudaba a su manera, llevando su oso de peluche favorito a que. Penny le hacía compañía a la señora enferma, dibujando imágenes que colocaba sobre la mesa de centro para que Cassandra pudiera verlas al despertar. ¿Por qué está tan triste?, preguntó Penny la segunda noche después de que Cassandra se volviera a dormir tras un episodio particularmente angustiante de sueños febriles. Russell miró a su hija una vez más, asombrado por su capacidad de ver el fondo de las cosas. No lo sé, cariño. A veces los adultos guardan tristeza que no muestran a los demás. Como tú. La voz de Penny era suave, sus ojos demasiado perspicaces para tener 7 años. Las palabras impactaron a Russell como un puñetazo en el pecho. La abrazó con fuerza y le dio un beso en la coronilla. Sí, mi niña. A veces, como yo. Al tercer día, Cassandra estaba lo suficientemente bien como para sentarse, tomar té sin ayuda y mirar el apartamento de Russell con ojos que habían recuperado la visión. Lo estudió todo. Los muebles remendados, la vajilla de segunda mano secándose en el escurreplatos. Los dibujos que Penny había pegado con cinta adhesiva en cualquier superficie disponible. La fotografía de una mujer que Russell guardaba en la estantería pero de la que nunca hablaba. ¿Tu esposa?, preguntó Cassandra en voz baja, señalando la foto. Russell apretó con fuerza su taza de café. Fue hace 3 años. Lo siento. Simplemente asintió, porque ¿qué más podía decir? El vacío que había dejado la muerte de Lindsay no se podía expresar con palabras. Cassandra guardó silencio durante un largo rato. Su mirada estaba perdida. Yo también perdí a alguien. A mi hija. Tendría 9 años ahora. Las palabras le salieron planas, ensayadas, como si las hubiera dicho tantas veces que habían perdido todo su significado. Pero le temblaban las manos, notó Russell, y en sus ojos se reflejaba un dolor tan profundo que hacía que su propio duelo pareciera superficial en comparación. Lo siento, repitió sus palabras, sintiéndolas con toda sinceridad. Se sentaron en un silencio compartido. Después de eso, 2 personas que habían sido quebrantadas por la pérdida de diferentes maneras, encontrando una inesperada afinidad en su mutua comprensión del duelo. El cuarto día trajo de vuelta la fuerza de Cassandra, y con ella una inquietud que Russell reconoció. Caminaba de un lado a otro en su pequeña sala de estar, revisando su teléfono repetidamente. Se había secado lo suficiente como para encenderse, aunque la pantalla estaba muy dañada, e hizo varias veces intentos de irse antes de que Russell la convenciera de que ir caminando a la tienda de reparación de teléfonos más cercana con sus pantalones deportivos prestados probablemente no era el mejor plan. Necesito volver, insistió, aunque se dejó caer de nuevo en el sofá cuando la golpeó otro mareo. Tengo responsabilidades. Gente que depende de mí. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entenderlo, dijo Russell, acomodándose en la silla frente a ella con la paciencia de alguien que no tenía otro lugar. ¿A dónde ir? ¿Qué es tan importante? No puede esperar hasta que estés realmente bien. Cassandra abrió la boca, la cerró y luego se rió. Un sonido amargo y quebrado. Todo. Mi empresa. Mi trabajo. Es todo lo que me queda. ¿Qué tipo de empresa? Fabricación. Principalmente piezas de automóviles. Lo dijo con desdén, como si no importara. Pero Russell vio cómo se le tensaba la mandíbula. Nada que te interese. Fue el primer indicio de que su vieja coraza volvía a su sitio, y Russell sintió una inesperada punzada de pérdida. Había preferido a la mujer vulnerable que le había susurrado desesperadamente que le prestara la camisa a esta versión cuidadosamente controlada que comenzaba a reconstruirse ante sus ojos. Esa noche, después de que Penny se durmiera, Russell se sentó a la mesa de la cocina, revisando el correo que había estado ignorando. Facturas, sobre todo, un aviso del casero por el alquiler atrasado. El desfile habitual de exigencias de un mundo al que no le importaba que él hiciera lo mejor que pudiera. Estaba tan concentrado en las cifras que no cuadraban que casi no oyó el leve ruido que venía del salón.
Cassandra estaba despierta, sentada en el sofá. El teléfono que había pedido prestado iluminaba su rostro con un tenue resplandor. Pero lo que hizo que Russell se quedara paralizado fue lo que miraba. Su estantería, la foto de Lindsay, y junto a ella, la pequeña pila de papeles que guardaba allí. Documentos que no se atrevía a archivar, pero que tampoco soportaba ver. Documentos legales, documentos de un acuerdo con una empresa automotriz por una demanda de homicidio culposo. Russell observó cómo Cassandra extendía una mano temblorosa, acercando los papeles lo suficiente para leerlos en la penumbra. Vio el preciso instante en que la reconoció, como todo su cuerpo se puso rígido, como se le entrecortó la respiración. Cassandra. Mantuvo la voz neutral, aunque su corazón latía con fuerza. Ella se giró hacia él, con el rostro pálido, apretando los papeles entre sus manos temblorosas. «Estos son de mi empresa», susurró. «Harwell Industries. Yo, Russell». ¿Cuándo murió su esposa? El 15 de mayo, hace 3 años. La fecha se le había quedado grabada a fuego. Uno de esos hitos que dividían la vida. En antes y después. Su coche se salió de la carretera. Fallo de frenos. Dijeron que la investigación halló defectos de fabricación. Su empresa llegó a un acuerdo. Lo dijo con calma, con una frialdad casi clínica, como si estuvieran hablando de fenómenos meteorológicos en lugar del peor día de su vida. La vida. Cassandra parecía como si estuviera enferma. Firmé esos papeles. Recuerdo este caso. Dios, había tantos. Habíamos encubierto un defecto en nuestro sistema de frenos durante 2 años para evitar una llamada a revisión. Docenas de accidentes. Heredé la empresa de mi padre y descubrí lo que había hecho, lo que la Junta había permitido. Y yo, se interrumpió, respirando con dificultad. Intenté arreglarlo. Acuerdos, mejoras de seguridad, pero nada pudo devolverme el tiempo. Se detuvo, mirando a Russell con creciente horror. «Lo sabías», dijo, con la voz apenas un susurro. «Sabías quién era yo. Cuando viste mi nombre, debiste haberlo sabido». «No lo sabía», interrumpió Russell en voz baja. «Hasta ayer. Nunca conocí a nadie de tu empresa en persona. Solo abogados, papeleo. No relacioné el nombre hasta que vi tu teléfono. Lo dejaste sobre la mesa y había una notificación del correo electrónico de tu empresa. El silencio que se instaló entre ellos era asfixiante. Russell podía ver cómo la mente de Cassandra trabajaba. Casi podía observarla reviviendo los últimos 3 días a través de una nueva perspectiva. El hombre que la había ayudado, protegido y cuidado cuando era más vulnerable. Era una de las personas que la empresa familiar había destruido. ¿Por qué? La palabra le salió disparada como si la arrancaran a la fuerza. ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué? Yo maté a tu esposa. Mi empresa, mi responsabilidad. No mataste a nadie, dijo Russell con firmeza. Heredaste una pesadilla e intentaste solucionarla. El periódico me lo demostró. Tú misma expusiste el encubrimiento. Te aseguraste de que todas las víctimas fueran compensadas. Implementaste medidas de seguridad que probablemente salvaron vidas. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. ¿Podrías haber hecho más? Tal vez. ¿Deberían tu padre y su junta directiva haber enfrentado cargos penales en lugar de solo demandas civiles? Sin duda. Pero tú no eras la villana en mi historia, Cassandra. Solo eras el nombre al pie de un cheque que me ayudó a enterrar a mi esposa y a alimentar a mi hija durante unos meses mientras aprendía a respirar de nuevo. Las lágrimas corrían por el rostro de Cassandra, sin control y crudas. Deberías odiarme. Deberías saberme. Abandonado en esa tormenta. Deberías. Pero no lo hice, dijo Russell simplemente. Porque no soy ese hombre. Y porque aprendí hace mucho tiempo que el odio es solo otra forma de prisión. Y no tengo ningún interés en vivir tras esas rejas. Cassandra lo miró como si hablara un idioma que no entendía,
como si el concepto de perdón fuera tan ajeno que no pudiera traducirse. No merezco tu bondad. Quizás no, asintió Russell. Pero la recibirás de todos modos. El quinto día. Cassandra apenas habló. Se sentó en el sofá de Russell, rodeada de sus mantas raídas, vestida con su ropa vieja, y miró al vacío. Russell la dejó sola, dándole espacio para procesar lo que necesitara. Penny, menos paciente, se subió al sofá junto a la triste mujer y le contó historias elaboradas sobre sus amigos del colegio, su maestra, el gato callejero que vivía en el callejón detrás del edificio. Russell observaba desde la cocina cómo Cassandra salía lentamente de su ensimismamiento, atraída por la incesante alegría de su hija. Vio el momento en que la pequeña mano de Penny se deslizó en la más grande de Cassandra. Vio cómo los ojos de la mujer se enfocaron y se aclararon. Vio algo parecido al asombro cruzar su rostro mientras escuchaba a una niña de 7 años explicar las complejas dinámicas sociales de segundo grado. Tu hija es extraordinaria, dijo Cassandra esa noche, después de que Penny se acostara. Se sentaron una frente a la otra en la pequeña sala, ambas con una taza de té en la mano. La revelación anterior flotaba entre ellas como humo. Lo es, asintió Russell en voz baja. Es la única razón por la que sobreviví a la pérdida de Lindsay. Tenía que seguir adelante. Tuve que ser fuerte. Tuve que aprender a ser madre y padre a la vez. Has hecho un trabajo increíble. Es amable. Es considerada. Es... La voz de Cassandra se quebró. Es todo lo que deseé haber podido darle a mi hija. Russell dejó que la declaración resonara, esperando a ver si continuaba. Tenía 4 años cuando murió, dijo Cassandra finalmente. Las palabras salían lentas y dolorosas, como arrancarse astillas. Accidente de coche. El mismo tipo de defecto que mató a tu esposa. En realidad, otro lote, otro año, pero el mismo fallo fundamental. La empresa de mi propio padre mató a mi hija y yo no lo sabía. No sabía del encubrimiento. No sabía de los defectos. No supe nada hasta que los abogados llamaron a mi puerta después de que ella ya se había ido. Las piezas encajaron con una claridad espeluznante. Por eso lo expusiste todo. Destruí el legado de mi padre, dijo Cassandra con voz hueca. Lo expuse todo. Forcé las retiradas. Llegué a un acuerdo con todas las víctimas que pude encontrar. El consejo quería despedirme, pero yo tenía el control de la empresa después de la muerte de mi padre. Así que me nombraron directora ejecutiva, pensando que podrían controlarme. Se equivocaron. Pero eso no la trajo de vuelta. Nada podía traerla de vuelta, y nada podía llenar el vacío que dejó. Así que, me sumergí en el trabajo, en asegurarme de que no volviera a suceder. En construir muros tan altos que nada pudiera volver a herirme así. Ella miró a Russell, luego lo miró fijamente, y algo en su expresión era súplica. Me convertí en una máquina, fría, eficiente, centrada únicamente en las ganancias, la productividad y todas las cosas que se suponía que importaban. Me decía a mí misma que estaba honrando su memoria. Pero en realidad, solo huía del dolor, de la culpa, de la persona que solía ser. Antes de aprender que el mundo es cruel y que ningún dinero puede protegerte de él. Por eso estabas afuera en esa tormenta, preguntó Russell en voz baja. ¿Huyendo? Cassandra soltó una risa aguda y amarga. Regresaba de una reunión a 3 pueblos de distancia. Rechacé a mi chofer porque quería estar sola, quería conducir sin pensar y simplemente existir en el espacio entre destinos. Entonces mi auto empezó a hacer ruido, me orillé y ella negó con la cabeza. La ironía no me pasa desapercibida. 3 años de revisiones de seguridad y control de calidad y mi propio coche se avería en plena tormenta. Otro problema, no los frenos, pero, aún así, el universo tiene sentido del humor. El universo es un cómico. De acuerdo, asintió Russell. Normalmente no muy gracioso. Se quedaron en
Un silencio agradable después de eso. Dos personas destrozadas por el dolor que apenas comenzaban a recordar lo que era ser humanos de nuevo. El sexto día trajo sol. Sol de verdad. De ese que hacía que las tormentas de la semana anterior parecieran una pesadilla. El teléfono de Cassandra ya estaba reparado para hacer llamadas, y Russell la escuchaba desde la cocina mientras hablaba con su asistente, con una voz que tenía el tono nítido y profesional de alguien acostumbrada a dar órdenes y a que se le obedezcan. Sí, estoy bien. No necesito que envíes un coche. Volveré mañana. Libera mi agenda para mañana. Necesito. Sí, eso puede esperar. Hazlo, Patricia. Colgó el teléfono y se quedó allí de pie, con el móvil en la mano, como si no recordara muy bien qué hacer con él. Russell entró, en el umbral, secándose las manos con un paño de cocina. No tienes que irte, dijo, sin saber muy bien por qué lo decía, pero sabiendo que era verdad. Cassandra se giró hacia él, y por un instante, su máscara se deslizó lo suficiente como para que él viera a la mujer que había debajo, asustada. Sola, desesperada por conectar con alguien, pero aterrada de intentarlo. Tengo que irme, dijo en voz baja. He estado fuera demasiado tiempo. Hay cosas que necesito resolver. ¿Y tú? Has hecho más que suficiente. Más de lo que tenía derecho a pedir o esperar. No me lo pediste, señaló Russell. La vida simplemente te dejó aquí. La vida tiene una puntería terrible, dijo Cassandra. Pero casi sonreía. Esa noche, la última antes de que ella volviera a su otra vida, Cassandra y Russell se quedaron hablando hasta tarde de todo y de nada. Ella le contó de su infancia rica pero solitaria, de un padre que amaba más a su empresa que a su familia, de una madre que murió cuando ella era joven. Le contó sobre cómo conoció a Lindsay en la universidad, sobre construir una vida basada en el amor en lugar del dinero, sobre aprender que la felicidad tenía muy poco que ver con las cuentas bancarias, y mucho con quien elegías compartir tus días. Te envidio, dijo Cassandra mientras el reloj pasaba la medianoche. La amabas. De verdad la amabas. E incluso perderla no te quebró. Sigues aquí, sigues luchando. Sigues criando a tu hija con bondad y gracia. Yo tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y estoy, señaló con un gesto de impotencia hacia sí misma. Estoy vacía. No estás vacía, dijo Russell con firmeza. Estás herida. Hay una diferencia. El dolor puede sanar. ¿De verdad? La pregunta sonaba lastimera, casi infantil. Sí, puede, le aseguró Russell. Se necesita tiempo, esfuerzo y voluntad para sentir el dolor en lugar de huir de él. Pero sí, puede sanar. No, perfectamente. Siempre tendrás las cicatrices, pero las cicatrices son solo la prueba de que sobreviviste. Cassandra lo miró fijamente durante un largo rato, sus ojos azules brillando con lágrimas no derramadas. Gracias, susurró. Por todo. Por la manta, por el refugio, por el té y la amabilidad y... Su voz se quebró. Por no odiarme cuando tenías todo el derecho a hacerlo. El odio consume demasiada energía, dijo Russell simplemente. Y necesito toda mi energía para Penny. A la mañana siguiente, Cassandra se fue. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera. Y Russell se quedó en la puerta de su casa, viendo cómo un elegante sedán negro se detenía frente a su destartalado edificio. El contraste era tan marcado que resultaba casi cómico. Casi. Antes de subir, Cassandra se volvió hacia él. Hablaba en serio sobre llegar a un acuerdo con las víctimas. Pero sé que el dinero no es suficiente. Si hay algo más que pueda hacer, lo que sea. No hay nada más, dijo Russell con suavidad pero con firmeza. Estamos bien. Seguiremos estando bien. Ella asintió. Aceptó esto,
aunque él podía ver que le dolía. Entonces, impulsivamente, dio un paso adelante y lo abrazó rápida, feroz y desesperada, como si intentara memorizar la sensación del calor humano antes de regresar a su frío y controlado mundo. «Que estés bien, Russell Hayes», murmuró contra su hombro. «Tú también, Cassandra Harwell». Y desapareció. El sedán negro se alejó deslizándose como un tiburón en el agua. Russell se quedó de pie en los escalones de su casa, preguntándose si la semana anterior había sucedido de verdad o si había sido una extraña pesadilla suya. La vida volvió a la normalidad. Russell siguió buscando trabajo, haciendo malabares con turnos y trabajos ocasionales, asegurándose de que Penny tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando eso significaba privarse de algo. Apenas podían pagar el alquiler. La luz se mantenía casi siempre. Se las arreglaban porque era lo que hacían. Pasaron 2 semanas sin noticias de Cassandra y Russell intentó no pensar en ella. Intentó no preguntarse si habría recaído en sus viejos hábitos, levantando muros más altos que antes. Esperaba que estuviera bien. Esperaba que encontrara la paz que buscaba. Pero no esperaba volver a verla. Y se había resignado a ello. Entonces, un martes por la mañana, exactamente 17 días después de que Cassandra se fuera de su apartamento, el teléfono de Russell sonó con un número desconocido. Casi no contestó. Probablemente un cobrador, pero algo lo impulsó a hacerlo. «Señor Hayes, soy Patricia Chen. Llamo en nombre de Cassandra Harwell». El corazón de Russell dio un vuelco. «¿Está bien?», preguntó. Ha hecho una pausa. Me pidió que lo llamara. Ha habido novedades. ¿Qué tipo de novedades? Otra pausa. Esta vez más larga. Creo que debería ver las noticias, señor Hayes. Cualquier canal. Russell lo hizo, y su mundo se tambaleó. El rostro de Cassandra Harwell llenó la pantalla, pero no la ejecutiva controlada y refinada que había imaginado. Esta Cassandra se veía vulnerable, expuesta, de una forma que Russell reconocía en su propio reflejo en los malos días. Estaba de pie en un atril frente a un mar de cámaras, con reporteros gritándole preguntas que ella ignoraba. «Hace 3 años», dijo, con voz firme a pesar de la incertidumbre. El tembloroso Russell podía verlo en sus manos. «La empresa de mi padre, Harwell Industries, encubrió un defecto crítico de fabricación en nuestros sistemas de frenos. Este defecto provocó numerosos accidentes y muertes. Cuando lo descubrí, intenté enmendarlo mediante acuerdos y mejoras en la seguridad. Pero ahora me doy cuenta de que no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente». La rueda de prensa continuó. Cassandra desmanteló metódicamente todas las protecciones que su empresa había construido en torno al escándalo. Dio nombres, publicó documentos internos, aportó pruebas que probablemente darían lugar a investigaciones penales contra todos los implicados en el encubrimiento original. No se guardó nada, quemando todos los puentes a su paso. «Heredé una empresa construida sobre mentiras», dijo, mirando directamente a la cámara. «Y he pasado 3 años intentando reformarla desde dentro. Pero no se puede reformar Rod. Solo se puede erradicar. Así que eso es lo que estoy haciendo. Con efecto inmediato. Renuncio como directora ejecutiva. Estoy cooperando plenamente con los investigadores federales y estoy utilizando todos los recursos a mi alcance para asegurar que cada persona afectada por la empresa de mi familia reciba no solo una compensación, sino justicia». Los flashes de las cámaras eran cegadores, las preguntas ensordecedoras. Pero Cassandra se mantuvo firme. Russell observaba, atónito, cómo destruía sistemáticamente su propio imperio. «En nombre de la verdad». «¿Por qué?», gritó un reportero por encima de los demás. «¿Por qué presentarse ahora? ¿Por qué tirar todo por la borda?». Cassandra guardó silencio durante un largo rato. Y cuando volvió a hablar, su voz era más suave.
Porque conocí a alguien que me enseñó que la integridad no se compra. Se construye día a día con cada decisión. Y he tomado demasiadas decisiones equivocadas. Es hora de tomar la correcta. La rueda de prensa terminó. Russell se quedó sentado mirando la televisión. Russell miraba la pantalla, con el teléfono aún pegado a la oreja. Patricia Chen esperaba pacientemente al otro lado de la línea. Quería que lo supieras, dijo Patricia en voz baja. Antes de que lo vieras en las noticias. Quería agradecerte, dijo. Lo entenderías. Russell lo entendió. Entendió que Cassandra Harwell acababa de cometer un suicidio profesional en nombre de la redención. Entendió que su vida estaba a punto de convertirse en un circo mediático, que se enfrentaría a batallas legales, al escrutinio público y posiblemente a cargos penales, dependiendo de lo que la investigación revelara sobre su conocimiento y participación. También entendió que acababa de elegir la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la seguridad, y que eso requería una valentía que la mayoría de la gente nunca encuentra. Díselo. Russell se detuvo, sin saber qué quería decir. Dile que estoy orgulloso de ella y que mi puerta siempre está abierta si necesita un lugar donde refugiarse de la tormenta. Se lo diré, prometió Patricia. Las consecuencias de la rueda de prensa de Cassandra fueron inmediatas y explosivas. Las acciones de Harwell Industries se desplomaron. El Consejo de Administración se apresuró a desvincularse. Los fiscales federales anunciaron investigaciones. Los medios de comunicación se dieron un festín diseccionando cada aspecto de la vida de Cassandra, el legado de su padre. El historial de la empresa estaba lleno de problemas. Durante todo ese tiempo, Russell observaba desde su apartamento destartalado, siguiendo las noticias con la misma fascinación morbosa que la mayoría reserva para los accidentes de coche. Veía la cara de Cassandra en todos los canales, veía a los expertos debatir si era una heroína o una villana, escuchaba a los tertulianos especular sobre sus motivos y su futuro. Lo que no vio hasta que Penny se lo señaló con la observación directa que solo tienen los niños fue que Cassandra parecía más delgada, cansada, obviamente estresada, pero de alguna manera más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. La guapa parece más feliz, anunció Penny una noche mientras veían las noticias juntos. Aunque todos la estén tratando mal. Russell miró a su hija una vez más, maravillado de su capacidad para ver lo que los adultos pasaban por alto. Tienes razón, cariño. Parece más feliz. Porque dijo la verdad. Sí, nena. Porque dijo la verdad. Penny asintió, satisfecha con la explicación. Y volvió a su libro para colorear. Russell seguía mirando la pantalla, observando a Cassandra enfrentarse a una prensa hostil. Con la misma dignidad serena que había mostrado sentada en su sofá bebiendo té barato. Y sintió algo que no había sentido en 3 años. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, el sentido del humor del universo estuviera empezando a mejorar. 6 meses después, Russell abrió la puerta tras oír que llamaban y se encontró con Cassandra en el pasillo. Estaba diferente, más delgada. Su traje caro había sido reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo, y llevaba el pelo recogido en una coleta en lugar del moño rígido que había visto en televisión. Parecía, pensó Russell, una persona normal. En lugar de una magnate. Parecía real. Hola, dijo, y había en su voz una incertidumbre nueva. Espero que no te moleste que Patricia me haya contado lo que dijiste sobre que tu puerta estaba abierta. Russell retrocedió, abriendo la puerta más en una invitación silenciosa. Los hombros de Cassandra se relajaron con alivio al pasar junto a él y entrar en el familiar pequeño apartamento. Penny levantó la vista de sus deberes en la mesa de la cocina y soltó un chillido de alegría. La guapa señora se abalanzó sobre Cassandra con el cariño intrépido de la infancia, rodeándola con sus brazos por la cintura. Cassandra se quedó paralizada un instante,
Luego, lenta y cuidadosamente, le devolvió el abrazo. Cuando alzó la vista hacia Russell por encima de la cabeza de Penny, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo he perdido todo, dijo simplemente. La empresa está en liquidación. La junta directiva enfrenta cargos criminales. El legado de mi padre está destruido. La mayor parte de mis bienes fueron congelados durante la investigación. Estoy cooperando con la fiscalía, lo que significa que probablemente yo también enfrentaré cargos. Eventualmente. Pero creen que serán menores, porque me presenté voluntariamente. ¿Dónde te hospedas?, preguntó Russell, sabiendo ya la respuesta. En un hotel. Por ahora, hasta que lo aclare. Se detuvo, mirando a su alrededor el destartalado apartamento con una expresión que Russell no pudo descifrar. No sé qué estoy haciendo. No sé quién soy sin la empresa, sin el dinero, sin toda la coraza que construí a mi alrededor. Estoy perdida. Entonces es bueno que conozcas a alguien que se especializa en navegar tormentas, dijo Russell con una leve sonrisa. Cayeron en una rutina inesperada. Cassandra comenzó a aparecer en el apartamento de Russell 2 o 3 veces por semana. Siempre insegura, siempre esperando que le dijeran que se fuera, sin llegar a creer del todo que era bienvenida. Russell no tenía mucho que ofrecer. Su apartamento seguía siendo destartalado, su situación económica aún escasa. Su vida seguía siendo un delicado equilibrio para sobrevivir. Pero tenía algo que Cassandra necesitaba más que dinero o comodidad. Tenía perspectiva. Había estado donde ella estaba, perdido, ahogándose, sin saber si alguna vez volvería a encontrar tierra firme. Sabía lo que se sentía al perder la identidad por completo y tener que reconstruirla desde cero. Así que le enseñó lo que había aprendido. Cómo encontrar significado en los pequeños momentos. Cómo medir la riqueza en risas en lugar de dólares. Cómo perdonarse a sí misma por no ser perfecta, por cometer errores, por ser humana en un mundo que exigía más. Al principio, Cassandra era una alumna reacia, incómoda con la vulnerabilidad, resistente a la idea de que la sanación fuera posible. Pero Penny fue persistente, atrayendo a Cassandra a juegos, historias y la alegría simple y sin complicaciones de tener 7 años. Y Russell fue paciente, sin presionar nunca, simplemente estando presente como él había necesitado que alguien estuviera presente para él. Hace años. Los procedimientos legales se prolongaron. Cassandra pasó horas con abogados, fiscales e investigadores, analizando minuciosamente cada decisión que había tomado desde que se hizo cargo de Industrias Harwell. La atención mediática fue implacable. Cada aspecto de su vida fue diseccionado, analizado y juzgado por millones de desconocidos. A pesar de todo, seguía volviendo al destartalado apartamento de Russell. Seguía sentándose en la mesa de su cocina bebiendo té barato. Seguía escuchando los elaborados dramas infantiles de Penny. Seguía leyendo, aprendiendo a ser una persona en lugar de una máscara. No entiendo, dijo una noche, meses después de que comenzara su extraña amistad. ¿Por qué sigues permitiéndome venir aquí después de todo lo que mi familia te hizo? Después de que aparecieras desesperada en medio de un aguacero y me preguntaras si podías usar mi camisa? Russell la interrumpió con suavidad. Después de que pasaras una semana en mi sofá aprendiendo lo que se siente ser vulnerable, después de que destruyeras toda tu vida para hacer lo correcto. Negó con la cabeza. Cassandra, saldaste la deuda que crees tener conmigo en el momento en que te pusiste frente a esas cámaras y elegiste la verdad en lugar de la comodidad. No me parece suficiente. Nunca lo es, convino Russell. Pero ese no es el punto. El punto es que lo intentaste. Lo estás intentando. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. El juicio, cuando finalmente llegó, fue un espectáculo mediático. Los demás ejecutivos de Harwell Industries lucharon con uñas y dientes, contratando abogados caros y atacando
La credibilidad de Cassandra a cada paso, pero la evidencia que había proporcionado era condenatoria, y su disposición a testificar contra sus antiguos colegas la convirtió en una pieza clave para la fiscalía. Russell y Penny asistieron todos los días del juicio, sentados en la galería como un talismán de normalidad en medio del circo de los procedimientos legales. Los ojos de Cassandra los buscaban cuando la situación se ponía demasiado tensa. Y Russell asentía, un pequeño movimiento, apenas perceptible, y la observaba. Enderezar la espalda y continuar. Cuando se dictaron los veredictos, culpables de múltiples cargos para la mayoría de los ejecutivos, Cassandra se derrumbó en el baño del juzgado, sollozando tan fuerte que Russell temió que se rompiera. La sostuvo durante todo el proceso. Esta mujer que lo había perdido todo y había ganado algo incalculable a cambio. Y pensó en cómo el dolor y la sanación eran dos caras de la misma moneda. Se acabó, repetía entre jadeos. Por fin se acabó. Sí, asintió Russell, acariciándole la espalda con suavidad como lo hacía cuando Penny tenía pesadillas. Se acabó. Su propia sentencia llegó meses después. 2 años de libertad condicional por obstrucción a la justicia relacionada con su gestión inicial del descubrimiento del defecto, una pena reducida de una posible condena de cárcel debido a su cooperación. El juez señaló que había heredado una pesadilla y había optado por exponerla en lugar de perpetuarla. Que había sacrificado su carrera y su fortuna al servicio de la verdad. Y que, si bien la ley exigía consecuencias, también había lugar para la redención. Cassandra permaneció de pie en esa sala del tribunal y aceptó su sentencia con la misma dignidad silenciosa que había demostrado, frente a las cámaras, frente al juicio, frente a todas las consecuencias de su decisión. La decisión de hacer lo correcto, aunque la destruyera. Y cuando todo terminó de verdad, salió del juzgado y encontró a Russell y Penny esperándola en las escaleras. ¿Y ahora dónde?, preguntó Russell con sencillez. Cassandra los miró. Este hombre que le había mostrado bondad cuando no la merecía. Este niño que le enseñó que la alegría podía existir incluso en la oscuridad. Y algo en su rostro se quebró. No lo sé, admitió. No tengo una empresa. No tengo dinero. La mayor parte se destinó a indemnizaciones a las víctimas y a los gastos legales. No tengo un plan ni un propósito, ni idea de qué se supone que debo hacer ahora. Bueno, dijo Russell, atrayendo a Penny hacia sí y mirando a Cassandra con firmeza. Podrías empezar cenando con nosotros. Vamos a comer espaguetis, de los baratos del supermercado. No de los orgánicos, pero están calentitos y llenan, y hay para 3. Cassandra lo miró fijamente. Espaguetis. Sí. Y luego. Quizás mañana podrías ayudarme a buscar trabajo. Oí que hay vacantes en el centro comunitario. Y tienes experiencia en gestión, aunque hoy en día sea complicado explicarla en un currículum. Buscar trabajo, repitió Cassandra, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Penny intervino. Podrías venir a la exposición de arte de mi escuela la semana que viene. Hice un cuadro de ti, papá y yo. Y la señora Rodríguez dice que es muy expresivo, lo que creo que significa que los colores son raros, pero le gusta de todos modos. Una exposición de arte, susurró Cassandra. Y ahora volvía a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes a las lágrimas del juzgado. Estas parecían de alivio. Paso a paso, dijo Russell con dulzura. Eso es todo lo que necesitas. Un paso, luego otro, y otro más. Hasta que mires atrás y te des cuenta de que has viajado más lejos de lo que creías posible. Cassandra asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto tan espontáneo que a Russell le dolió el pecho. De acuerdo, dijo. Espaguetis, luego buscar trabajo, luego una exposición de arte. ¿Puedo con eso? Sí, convino Russell. Puedes. Caminaron juntos de regreso a su apartamento. Los 3. Y Russell pensó en tormentas y refugio,
en orgullo y humildad, en la extraña alquimia que convertía a desconocidos en algo parecido a la familia. Pensó en Lindsay, quien le había enseñado que el amor era estar presente incluso en los momentos difíciles. Y esperaba que ella aprobara lo que estaba haciendo, la decisión que estaba tomando de impartir esa lección a alguien que la necesitaba desesperadamente. 6 meses después, Cassandra estaba en el apartamento de Russell. Ya no era una invitada, sino algo más permanente, algo que desafiaba cualquier definición sencilla. Había encontrado trabajo en el centro comunitario, como Russell le había sugerido, ayudando a dirigir programas para jóvenes en riesgo. El sueldo era pésimo. El trabajo era duro, pero volvía a casa cada noche con historias de pequeñas victorias y avances graduales. Sus ojos brillaban con un propósito que no había sentido en años. Se había mudado a su propio apartamento, un minúsculo estudio a 3 manzanas del edificio de Russell, apenas más grande que un armario, pero suyo, ganado con trabajo honesto y la conciencia tranquila. Había cambiado sus trajes de poder por vaqueros y suéteres, a su asistente ejecutiva por un abono de autobús, su imperio corporativo por una vida que cabía en una sola habitación. Y era feliz. No la felicidad fingida de su antigua vida. Puro brillo superficial sin nada debajo. Felicidad real. De esa clase, que surge de saber que has sobrevivido a lo peor y has salido adelante, aún capaz de sentir, aún capaz de preocuparte, aún capaz de tener esperanza. Tengo algo para ti, dijo una noche, sacando un sobre de su bolso con manos que apenas temblaban. He estado trabajando con el Fondo de Compensación a las Víctimas, asegurándome de que todos, afectados por los defectos de Hartwell, recibieran lo que les correspondía. Y me di cuenta de que tú solo recibiste la indemnización estándar, la mínima, pero tenías derecho a más. Pérdida de ingresos, angustia emocional, los gastos de terapia de Penny. No necesitábamos terapia, interrumpió Russell con suavidad. Pero podrías haberla necesitado. Deberías haber tenido la opción. Deberías haberla tenido. Ella le extendió el sobre. Tómalo, por favor. No se trata del dinero. Se trata de reconocer lo que te quitaron, lo que le quitaron a mi familia. Y Russell tomó el sobre, no porque quisiera lo que había dentro, sino porque reconoció el gesto por lo que era. El último intento de Cassandra por equilibrar una balanza que no se podía equilibrar. Él la abrió, vio el cheque dentro, sustancioso, que le cambiaría la vida, suficiente para saldar deudas, y crear una verdadera red de seguridad, y darle a Penny la clase de seguridad que él solo había podido brindarle en pequeñas dosis racionadas. Pensó en rechazarlo, en explicarle que la había perdonado hacía mucho tiempo, que ninguna cantidad de dinero podía cambiar el pasado ni sanar lo que se había roto. Pero entonces la miró a la cara. Vio la desesperada esperanza en ella, la necesidad de arreglar algo, aunque nada volvería a estar del todo bien. Y lo entendió. Gracias, dijo simplemente, guardando el sobre en el bolsillo. Esto ayudará. Más de lo que te imaginas. Cassandra se dejó caer de alivio, y Russell la abrazó con un abrazo que se estaba volviendo familiar, reconfortante, el tipo de abrazo que compartes con alguien que te ha visto en tus peores momentos y que, aún así, se ha quedado a tu lado. Estamos bien, murmuró contra su cabello. Todos vamos a estar bien. Y allí, en su destartalado apartamento, con Penny coloreando en la mesa de la cocina y Cassandra llorando lágrimas de gratitud en su hombro. Russell lo creyó. Todos habían sufrido pérdidas de diferentes maneras, abatidos por circunstancias que deberían haberlos destruido. Pero se habían encontrado en medio de la tormenta. Y de alguna manera, increíblemente, eso había sido suficiente. No para borrar el pasado, no para arreglar lo que estaba roto, sino para construir algo nuevo con los pedazos que quedaban. Un año después de que una mujer desesperada se cruzara en su camino,
preguntándole si podía usar su camisa. Russell estaba frente a un pequeño grupo en el centro comunitario donde trabajaba Cassandra. Penny estaba sentada en la primera fila, con las piernas balanceándose con entusiasmo. Cassandra estaba a un lado, con los ojos brillantes. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo Russell, mirando el certificado que tenía en las manos. Completó su formación como técnico en emergencias médicas, financiada por la indemnización de Cassandra y su propia determinación de transformar el dolor en propósito. Hace un año, apenas lograba mantenerme a flote. Pero conté con la ayuda de alguien que también la necesitaba. De alguien que me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para elegir la verdad en lugar de la comodidad. Nunca es tarde para convertirme en quien estaba destinado a ser. Miró a Cassandra entonces, sosteniendo su mirada al otro lado de la habitación. Todos tenemos tormentas en la vida. Algunas las superamos solos. Otras necesitamos ayuda para sobrevivir. Pero las tormentas que importan, las que nos transforman, son las que superamos juntos. Los aplausos fueron educados, rutinarios, del tipo que se da en las graduaciones de los centros comunitarios. Pero Russell no necesitaba más. Tenía la sonrisa orgullosa de Penny. Tenía el discreto asentimiento de Cassandra. Tenía un futuro que parecía diferente al que había imaginado, pero que se sentía bien de una forma que no podía expresar con palabras. Tras la ceremonia, volvieron a casa caminando. Juntos, los tres. Y Russell pensó en cómo el universo tenía una puntería terrible, pero a veces conseguía dar justo en el clavo. Una tormenta, un desconocido. 5 palabras desesperadas que destrozaron la distancia entre la riqueza y la pobreza, entre la culpa y el perdón. Ness, entre quién eras y quién podrías llegar a ser. ¿Puedo usar tu camisa? La pregunta había sido más que ropa, más que un refugio temporal de una tormenta. Había sido de despojarse de todo lo falso hasta que solo quedaran 2 personas, igualmente humanas, igualmente vulnerables, igualmente merecedoras de gracia. Y la respuesta de Russell, dada con mantas, té y una presencia firme, había sido sí. Siempre sí, porque eso es lo que se hace por las personas atrapadas en tormentas. Se comparte lo que se tiene. Se ofrece refugio. Se les recuerda que la oscuridad es temporal y que el amanecer siempre llega si uno logra resistir lo suficiente para verlo. Llegaron al edificio de Russell, mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y ámbar. Cassandra se detuvo en la entrada, mirando la destartalada casa de piedra rojiza con una expresión que Russell había aprendido a leer durante el último año. ¿Quieres subir a cenar?, preguntó. La pregunta ya era tan rutinaria como respirar. Nada sofisticado, solo lo que pueda improvisar. Con lo que encuentre en la despensa. Cassandra sonrió. Una sonrisa genuina y cálida, nada que ver con la rígida expresión corporativa que había lucido cuando se conocieron. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. Así que subieron juntos las escaleras, mientras Penny contaba entre ellos su día, y Russell pensaba en segundas oportunidades, en la redención y en las formas inesperadas. En que la misericordia podía transformar a cualquiera que la tocara. La tormenta que los había unido hacía tiempo que había pasado. Pero el refugio que habían construido tras ella, la extraña e improbable familia en la que se habían convertido, eso iba a perdurar. Porque algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Algunas verdades exigían ser dichas, y algunas tormentas superadas juntos te dejaban más fuerte que antes. Russell abrió la puerta, hizo pasar a su familia improvisada y la cerró al mundo. En su bolsillo, el cheque de Cassandra permanecía doblado y olvidado. Esperaría. Todo esperaría. En ese preciso instante, tenían algo más valioso que cualquier acuerdo. Se tenían el uno al otro. Tenían esperanza.